3 meses después de casarme con Diego Fernández. Su amiga de la infancia se quitó la vida. Él abrazó su cuerpo sin vida. Fuera de sí, me gritó con furia. ¿Por qué no fuiste tú la que murió? Cargué con toda la ira de Diego Fernández, permaneciendo en silencio a su lado. Él me ridiculizaba, se burlaba de mí y despreciaba mi dignidad. Hasta que un día, vio un sótano entero, lleno de cuadros que no eran de él. Con los ojos enrojecidos, me exigió una explicación. Le limpié suavemente las lágrimas y le dije: no llores, cuando lloras, ya no eres él. Cuando Diego Fernández llegó corriendo al lugar, yo acababa de saltar desde un edificio abandonado. Cubrieron mi cuerpo con una sábana blanca. La sangre no dejaba de brotar, pero a él no le importó. Se arrodilló y no permitió que nadie se acercara, abrazando mi cuerpo que se enfriaba poco a poco. Solo 6 horas antes, Carmen Morales y yo habíamos sido secuestradas por un antiguo enemigo suyo, para vengarse de Diego Fernández. El hombre lo llamó y le ordenó: escoge a una de las dos. Yo era su esposa, recién casada hacía 3 meses, y Carmen Morales, su amiga de la infancia. Diego Fernández rugió de furia por teléfono. El secuestrador se rió como un loco. Vamos, joven maestro Fernández, elija rápido. Si tarda, morirán las dos. Diego Fernández vaciló unos segundos. Cuando estaba por decir el nombre de Carmen Morales, se contuvo con rabia y pronunció el mío. Liberen a Lucía Delgado. El secuestrador puso el altavoz. Carmen Morales y yo escuchamos claramente su decisión. El rostro de Carmen Morales palideció al instante. Sus lágrimas cayeron sin control. Temblaba y empezó a reír como loca. Me miró con rencor y murmuró: tú no vas a ganar. Fruncí el ceño al oírla. En realidad, aquel secuestro no fue un accidente. No había un solo secuestrador. Y la única que fue realmente secuestrada fui yo. Desde que me casé con él, la conducta de Carmen Morales se volvió cada vez más extrema. Arriesgó su vida y fingió el secuestro junto a ese hombre, solo para demostrar que en el corazón de Diego Fernández, ella era más importante que yo. Pero las cosas no salieron como esperaba. La policía llegó pronto y arrestó al secuestrador. Pensé que la farsa acabaría allí. Pero Carmen Morales saltó de repente desde lo alto, sin dudarlo un instante. Solo entonces comprendí sus últimas palabras. Murió en el acto, justo frente a Diego Fernández. Eligió morir así para que él jamás la olvidara, para grabarse por siempre en su memoria. Me quedé paralizada. La lluvia fría resbalaba por mi rostro. El lugar era un caos. Nadie se atrevía a acercarse. Me serené, di unos pasos hacia él, y toqué suavemente su hombro. Fernández, de repente me apartó con fuerza. El golpe me hizo caer al suelo. Dolorida, lo miré. Sus ojos rojos me atravesaron con furia. Con una voz quebrada, me gritó: ¿por qué no fuiste tú la que murió? Su voz era cruel y gélida. El dolor en mi mano hizo que mis ojos se llenaran de lágrimas sin querer. Al verlas, él se detuvo un instante, pero enseguida desvió la mirada, dejando entrever un desprecio frío en sus ojos. No finjas aquí. La persona que quise salvar no eras tú. La luz de la protagonista siempre hace que todos la elijan. Abrí la boca, pero no salió palabra alguna. ¿Por qué decía eso Diego Fernández? Tal vez, su elección no fue lo que realmente deseaba. Yo no pertenezco a este mundo. Por una extraña casualidad, caí dentro de una novela, de amor ya terminada. Pero yo no era la protagonista. Intervengo con crueldad en el curso de la historia. Reencarné en el cuerpo de la protagonista, Lucía Delgado, y el protagonista masculino era Diego Fernández. En la historia original, Diego Fernández se enamoró de Lucía Delgado. Desde la primera mirada, durante su convivencia diaria nació el amor. Después de 3 años de citas, terminaron casándose. Cuando llegué a este mundo, fue justo cuando Diego Fernández y la protagonista se conocían por primera vez. Tierno y atento, con ese rostro, era imposible no sentir algo. Seguí dócilmente el desarrollo de la historia. La historia terminaba con nuestra boda. Ese fue el final de la novela romántica. En 300.000 palabras, apenas se la mencionaba. Pero después de que terminó el relato original, Carmen Morales empezó a comportarse de forma extraña, y la actitud de Diego Fernández hacia mí cambió por completo. Poco antes, me abrazaba y hablaba sobre la luna de miel. Sus besos eran suaves, pero dominantes, mientras murmuraba: cariño, ¿a dónde quieres ir? Diego Fernández estaba ocupado con su trabajo, preparando el viaje de luna de miel. Trabajó sin descanso durante 2 meses. Los boletos, el hotel, el destino, todo estaba listo. Pero 2 días antes de partir, lo canceló todo. Nuestra luna de miel fue anulada sin explicación, tal vez al alejarse del guión original. Comenzó a despertar su conciencia. Empezó a evitarme en silencio, a rechazar mi contacto, mirándome con una mezcla de conflicto y tristeza. Comprendió que el mundo en el que vivíamos no era más que una novela, y que nosotros éramos solo los protagonistas predestinados. También supo que yo era una intrusa del relato. Diego Fernández pensó que su verdadero amor debía ser Carmen Morales, no yo. Que el destino lo había forzado a amarme. Pero en este mundo, todo gira alrededor de la protagonista. En la historia original, el héroe siempre debía elegir a la heroína. Incluso fuera del guión, si mi vida corría peligro, él debía salvarme, aunque esa decisión no proviniera de su corazón. Si yo moría, este mundo colapsaría. Y eso era lo que más odiaba de mí. Diego Fernández odiaba ser controlado por el destino. Por eso me culpaba por la muerte de Carmen Morales. Si hubiera podido elegir a Carmen Morales,
Ella nunca habría saltado del edificio. La lluvia caía con fuerza. El frío del otoño me hizo temblar. Un policía amable sostuvo un paraguas sobre mí. Diego Fernández seguía arrodillado, inmóvil sobre el suelo mojado. Me acerqué lentamente, inclinando el paraguas hacia él. El agua empapaba mi hombro, pero no importaba. Dije suavemente, ella ya se ha ido. Mis palabras fueron como una daga en su corazón. Se volvió furioso y gritó, vete. No ensucies la vista de Carmen Morales. Apreté el mango del paraguas, sin moverme. La lluvia borraba mi rostro, y la silueta de Diego Fernández frente a mí, incluso la cicatriz en su ceja, ya no era visible. De pronto se levantó, lanzó el paraguas y gritó, lárgate. El funeral de Carmen Morales se celebró 3 días después. Diego Fernández permaneció allí los 3 días completos. Luego desapareció por mucho tiempo. Incluso olvidó las comidas familiares de los domingos. Yo seguía llevando dulces hechos por mí misma, visitando a la familia Fernández como siempre, pero esta vez, ni siquiera me dejaron entrar. Después de la muerte de Carmen Morales, la actitud de toda la familia hacia mí se volvió extrañamente distante. Sus miradas eran suaves por fuera, pero llenas de reproche oculto. La sirvienta me miró con una expresión arrogante. Su tono era frío y distante. Los señores están ocupados hoy. No están en casa. No podrá verlos. Pero 15 minutos antes, la madre de Diego Fernández había publicado una foto de la cena en las redes sociales. La mesa estaba llena de platos exquisitos, y junto a ellos estaban mis propios padres. Sonreí con educación, sin revelar la mentira. Sin el amor de Diego Fernández, ya nadie se molestaba en fingir cortesía. Comparada conmigo, una chica corriente, preferían a Carmen Morales, su amiga de la infancia. Habían crecido juntos, conocían cada detalle del otro. Pero aquel año, Diego Fernández insistió en casarse conmigo, y no tuvieron más remedio que aceptar. Ahora, quizá, todos crean que la muerte de Carmen Morales fue culpa mía. Le tendí la caja con comida. Parece que llegué en mal momento. Por favor, entréguesela, dije suavemente. La sirvienta la tomó con un gesto de disgusto. Mientras conducía de regreso, la vi arrojar la caja al basurero, como si fuera algo sucio e indeseable. Al día siguiente, fui a la oficina. Me informaron que el proyecto, en el que habíamos trabajado un año entero, había sido asignado a otro equipo. Fue como entregar mi esfuerzo a manos ajenas. El asistente de Diego Fernández me habló con cortesía. Es la decisión del director general Fernández. Sentí una punzada de indignación. Ese proyecto no era solo mío. Pedí hablar con Diego Fernández. El asistente vaciló. Ya sabe que el director no quiere verla. Lo aparté con firmeza, y entré al despacho sin pedir permiso. El jefe de recursos humanos salía justo en ese instante. Me miró de reojo y bajó la cabeza, inexpresivo. Me detuvo en seco. Señorita Delgado, acompáñeme a la sala, por favor. Su tono era condescendiente. Sonreí débilmente. Diga lo que quiera, aquí mismo. Sacó un documento y lo extendió. Firme su renuncia. Recibirá la compensación correspondiente. Miré la puerta cerrada del despacho. Es decisión del señor Fernández. Usted lo sabe. Guardé silencio unos segundos. Tomé la pluma y firmé. Sentí un vacío extraño en el pecho. No era tristeza por su frialdad, sino por saber que volvería a verlo cada vez menos. Desde la muerte de Carmen Morales, habían pasado ya 4 meses. Diego Fernández trajo a casa un perro. Era Teddy, el que Carmen Morales había criado en vida. En cuanto me vio, ladró furiosamente. Me sobresalté y di un paso atrás. Diego Fernández soltó una risa irónica. ¿Qué pasa? ¿Temes que un perro te mate? Lo miré con calma. Sabes que no me gustan los perros. No solo no me gustaban. En realidad, les tenía miedo. De niña, un perro del vecindario me persiguió y me mordió. Aquel trauma me acompañó durante años. Aunque en este cuerpo no quedaba cicatriz alguna, el miedo seguía latente en mi mente. Diego Fernández lo sabía perfectamente. Lo hizo a propósito. Apreté los labios y bajé la mirada. Recordé cuando su abuelo tenía 2 pastores alemanes. La primera vez que fui a su casa, me quedé parada afuera, sin atreverme a entrar. Después de eso, cada vez que visitaba la mansión, ya no veía a los perros. El chofer me contó que Diego Fernández los había enviado lejos para tranquilizarme. Por eso discutió fuertemente con su abuelo. Desde niño, nunca se había atrevido a levantarle la voz. Él realmente me amaba. Yo solía creer que de verdad me amaba. Aunque nuestra historia, desde el principio, ya estaba escrita por el destino. El hombre que me amaba, Diego Fernández, solo existía dentro de la historia. Solía pensar que él realmente me amaba, aunque nuestra historia ya estaba predestinada desde el inicio. Los años que compartimos no fueron una mentira. La persona que me amaba, Diego Fernández, solo existía dentro de la trama. Fuera de la trama, él nunca me valoró. Al verme de pie, en silencio, me metió el pequeño Teddy entre las manos. Mi rostro palideció y, por reflejo, lo solté. Él sonrió con malicia, su voz cargada de amenaza. Atrévete a soltarlo. Si lo haces, no vuelvas nunca más a esta casa. Desde que Diego Fernández descubrió la verdad de este mundo, a menudo usaba eso para amenazarme. Sabía que no podía alejarme de él. En este mundo, todo lo que es de Lynn Lucía lleva la huella de Diego Fernández. Mis manos, sin querer, apretaron con más fuerza a Teddy. Teddy chilló de dolor y me mordió con fuerza en la muñeca. Lo lancé lejos,
asustada. La sangre brotó sin cesar de mi muñeca. Diego Fernández miró la herida, inmóvil, aturdido. La visión de mi sangre lo dejó helado. Respiré con dificultad. Él, sobresaltado, reaccionó al instante. Rápidamente sacó el botiquín y empezó a vendarme. El rojo de mi sangre manchó todo mi vestido blanco. Era una imagen aterradora. Conteniendo su ira, murmuró: ¿cómo puedes ser tan tonta? Hasta un perro puede herirte tan fácilmente. ¿Dónde quedó tu aura de protagonista?, dijo con sarcasmo. Sonreí débilmente. Diego Fernández, esto está fuera de la historia. Él apretó mi mano con más fuerza. Aún hablas así, incluso ahora. La sangre comenzó a detenerse. Diego Fernández me levantó del suelo, listo para llevarme al hospital. Apenas me puse de pie. Todo giró ante mis ojos. Mi cuerpo perdió fuerza y caí desplomada. Lynn lucía. Ante mis ojos, una luz difusa se desvanecía. La voz de Diego Fernández vaciló, temblorosa. Deja de fingir. Levántate. No me quedaban fuerzas para responder. Lucía. Lucía, antes de perder el conocimiento, escuché a Diego Fernández susurrar a mi oído. Lucía. Nadie me había llamado así en tanto tiempo. Su voz se confundía con un recuerdo lejano. La persona en aquel recuerdo también me llamaba así. Lucía. Un fuerte olor a desinfectante llenó el aire. Por reflejo, solté una arcada. Odio los hospitales. Odiaba cada vez más ese olor familiar y repugnante. Hubo un accidente que me dejó hospitalizada casi un año. Cuando Diego Fernández abrió la puerta y entró, yo estaba perdida en mis pensamientos, mirando hacia la oscuridad fuera de la ventana. Se sentó al borde de mi cama. Giré la cabeza para mirarlo. Su peinado, antes siempre impecable y ordenado, había cambiado. Era diferente. Su flequillo caía, cubriendo la cicatriz en su ceja. ¿Por qué cambiaste de peinado? El anterior te quedaba mejor. Diego Fernández se alisó el cabello con fastidio. ¿Y eso qué tiene que ver contigo? Aunque lo dijo así, inconscientemente se echó el cabello hacia atrás. Sonreí levemente, y su gesto se detuvo de golpe. Su expresión se volvió molesta. Me gritó, algo alterado: Lucía Delgado, yo no soy el Diego Fernández de esa novela. Deja de intentar cambiar mis decisiones. Dicho eso, cerró la puerta de golpe y se fue. La herida de mi brazo empezó a doler de nuevo. Desde que la trama de la novela terminó, Diego Fernández se ha vuelto mucho más irritable conmigo. Ya estoy acostumbrada. Mientras pueda seguir viendo ese rostro, no me importa tanto. Me dieron el alta rápidamente. La mordida no era grande, pero sí profunda. Durante un tiempo, tendría que ir con frecuencia a cambiarme las vendas. Desde aquel día, Diego Fernández no volvió a visitarme. Tampoco vino a recogerme cuando salí del hospital. Volví a casa sola. En apenas 2 días, la decoración de la mansión había cambiado por completo. Las rosas que planté con mis propias manos en el invernadero habían desaparecido por completo. Todos los muebles del salón y del dormitorio que yo había elegido cuidadosamente habían sido reemplazados. Todo estaba ahora en tonos azul celeste. Era el color favorito de Carmen Morales. Los objetos, hechos a mano que yo había creado con cariño, fueron tirados afuera como basura, cubiertos de barro. Incluso la foto de boda mía y de Diego Fernández que colgaba en la pared había sido reemplazada por una de él con Carmen Morales. Era una foto que tomaron al graduarse de la universidad, con sus togas puestas y sonrisas inocentes. Esa sonrisa de Diego Fernández era de cuando aún no me conocía. Sabía que lo hacía para herirme, pero estaba dispuesta a complacerlo, porque aún necesitaba ver ese rostro. Me quedé parada frente a la puerta del dormitorio. Estaba cerrada por dentro. No podía entrar. Toqué la puerta. Quien estaba dentro escuchó el ruido, pero no respondió. 1 hora después, Diego Fernández abrió lentamente la puerta. Luego me lanzó una almohada y una manta fina. Desde hoy, duermes en la sala. Ya era finales de otoño, y yo siempre he sido friolera. Esa manta delgada no abrigaba nada. Tampoco venían muchos invitados. La sala ni siquiera tenía sábanas, ni fundas de edredón. Abrazando la almohada y la manta, le dije que por la noche haría solo 10 grados. Diego Fernández arqueó una ceja con sarcasmo. Un poco de frío no te va a matar. Además, no es que no haya calefacción. No lo miré, y traté de pasar a su lado para entrar al cuarto, pero él estiró una pierna, bloqueando la entrada. ¿A dónde crees que vas?, dijo molesto. Ya no me interesas en lo más mínimo. No te preocupes, respondí. Solo quiero tomar mi pijama. Su expresión se ensombreció. No sabía por qué estaba tan enojado. Accedía a todo lo que quería, pero él seguía disgustado. Un momento después, apretó los dientes y bufó. Tus cosas me traen mala suerte. Las tiré al cuarto de los trastos. Búscalas tú misma. Y cerró la puerta de un portazo, llevándose consigo toda su rabia y frustración. Esa noche no dormí bien. A medianoche, empezó a llover y hacía mucho frío. El cable del aire acondicionado en la sala había sido cortado a propósito por alguien. Tosí toda la noche. Las tácticas de Diego Fernández eran más infantiles de lo que imaginaba. A la mañana siguiente, se preparaba para ir al trabajo. Antes de salir, me dijo a propósito que esa noche habría una fiesta, y quería que lo acompañara. Me quedé atónita. Desde que terminó la trama de la novela, nunca me había llevado a ningún evento público. Nunca había reconocido nuestra relación frente a otras personas. Como si en estos 3 años, nuestro matrimonio nunca hubiera existido. Esta noche sin duda será una fiesta impredecible. Aún así, iré. Cuando llegué a la fiesta, descubrí que era una fiesta en la piscina. Apenas entré, la música era ensordecedora. Hombres y mujeres con ropas reveladoras bailaban con movimientos provocativos. Sus cuerpos se contoneaban con sensualidad. Incluso se besaban con intensidad, al estilo francés. Me tapeé con acento agudo los oídos, fruncí el ceño.
Era demasiado ruidoso, sofocante. Desde lejos, vi a Diego Fernández recostado junto a la piscina. Tenía a 2 chicas en bikini a su lado. Una le ofrecía fruta, la otra le daba de beber. Al verme llegar, me hizo una seña con el dedo, llamándome con arrogancia. Su mirada estaba llena de provocación. Antes, jamás asistía a fiestas como esta. Algunos del círculo eran muy fiesteros, pero Diego Fernández nunca participaba. Muchos bromeaban diciendo que vivía como un monje. Él solo sonreía y decía, a mi esposa no le gusta. En realidad, no era solo por mí. Él también encontraba todo eso repugnante y vulgar. Pero desde que salió de la trama, Diego Fernández parecía haberse transformado en otro hombre. O quizás, esta era su verdadera personalidad, libre de cualquier papel o atadura. Me acerqué a él, y me miró con desaprobación. ¿Por qué vienes vestida así? No sabes qué tipo de fiesta es. La verdad, arruinaste el ambiente. Bajé la mirada hacia mi atuendo. Un vestido de gala elegante, con maquillaje y peinado cuidadosamente preparados. Había pensado que sería una fiesta formal. En el pasado, Diego Fernández solo me llevaba a eventos de ese estilo. Me equivoqué al suponerlo. Olvidé que nuestra relación ya no era la misma. Lo hizo a propósito para incomodarme. Antes de venir, no me dio ni una sola pista sobre la fiesta. Me quedé en silencio, apretando los labios. La chica a la izquierda de Diego Fernández me miró de reojo, y habló con tono alegre. Tengo un traje de baño extra. Si no te molesta, puedo prestártelo. La miré fijamente, y ella continuó con tono sarcástico. Aunque tal vez la talla no te quede bien. Luego lanzó una mirada insinuante hacia Diego Fernández, y se apoyó inconscientemente en su hombro. Él no se movió. Solo esbozó una sonrisa indiferente. El hombre frente a mí me miró de arriba abajo, y soltó comentarios vulgares y burlones. Creo que no hace falta cambiarte. Ese vestido resalta bastante bien tus curvas. Donde debe estar ajustado, lo está, y donde debe resaltar, también. La vista desde aquí no está nada mal. La mirada de Diego Fernández se volvió fría, pero solo por un instante. Fue tan fugaz que era difícil notarlo. Parecía seguir mostrándose indiferente. Con el tiempo, empecé a entenderlo mejor. Estaba permitiendo que los demás me humillaran. Volteé la cabeza y miré fijamente al hombre, que acababa de acosarme verbalmente. No recordaba su nombre, pero su esposa tenía buena relación conmigo, una de las pocas personas que no me evitaba. Por culpa de Diego Fernández y Carmen Morales. Hace unos días, vi a la señora T. Me dijo que la próxima vez deberíamos ir de compras juntas. Quería oír más de mis historias recientes. Después de todo, ella era la única con verdadera capacidad en casa. No tenía tiempo para charlas inútiles. La señorita T de la que hablo era su esposa, Tecam, una mujer fuerte, y lo más importante, su familia materna tenía mucho poder. Él realmente había llegado demasiado lejos al casarse con ella. Antes no entendía por qué Tecam se casó con un tipo así. Ella me respondió con naturalidad. A los hombres fáciles de manejar, es fácil controlarlos. Y luego comprendí. Su origen y su poder eran su mayor respaldo. Apenas terminé de hablar. El rostro del hombre se volvió sumamente incómodo. Rápidamente bajó su copa y se disculpó. Solo estaba bromeando. Señorita Delgado, no se lo tome a mal. Todos estamos aquí para pasarla bien. Por favor, no le diga a mi esposa esas tonterías. No le respondí. Él tomó la botella de la mesa. Metí la pata. Me castigaré con 3 tragos, dijo. Lo miré con media sonrisa. Dudó unos segundos y luego se los bebió de un solo trago. La botella se vació rápidamente. Su cara se puso roja como un tomate. Corrió hacia un rincón y vomitó sin parar. Diego Fernández soltó una risa fría. ¡Qué rápido te vendiste! Había bebido bastante esa noche. Su rostro también se empezaba a enrojecer. Nunca ha tenido buena resistencia al alcohol. Me acerqué para quitarle la copa. De repente, mi tobillo tropezó con algo. Perdí el equilibrio y derramé vino sobre mi vestido. La chica que me ofreció el traje de baño sonrió con burla, satisfecha. Bajo sus pies, su pierna aún no se había retirado. Diego Fernández soltó una carcajada desdeñosa. ¿Qué pasa? ¿Quieres lanzarte a mis brazos tú solita? Mientras hablaba, se puso de pie y se apartó de mí. Entonces, la chica junto a él lo besó de forma atrevida. Él se quedó inmóvil por un segundo, pero no la rechazó. Luego me lanzó una mirada fugaz. Entonces agarré a la mujer y la aparté con fuerza, y le di una bofetada directa. Diego Fernández se quedó boquiabierto. ¿Estás loca? Siempre había sido sumisa ante él. Nunca me había visto actuar así. La mujer quiso contraatacar, pero le sujeté la muñeca con fuerza, y le di otra bofetada. Ignoré las miradas de los presentes. Le limpié los labios a Diego Fernández con decisión. Esa mujer ensució mi ropa. Más bien, ensució esta cara. Escuché un sollozo al lado. La miré con frialdad. La misma mujer que antes actuaba altiva, ahora agachaba la cabeza, esquivando mi mirada. No se atrevía a mirarme directamente. Agarré a Diego Fernández del brazo, intentando llevármelo, pero él apartó mi mano de un tirón. ¿Quién te crees que eres? ¿Quieres que me vaya contigo? Bien. Pero primero, salta al agua y nada unas vueltas. ¿Quieres que me vaya contigo? Pero no sabes que no sé nadar. Diego Fernández lo sabía. Le sonreí suavemente, y sin dudarlo, salté al agua, tan rápido que él no tuvo tiempo de detenerme. Solo vi cómo sus pupilas se contraían, y su mano se quedó suspendida en el aire. La piscina no era profunda,
El agua me llegaba al pecho. 10 minutos después, salí del agua. El vestido de gala de gasa que llevaba se volvió completamente transparente al mojarse. Temblando, le pregunté, ¿ya está bien? Él no respondió, solo me agarró la muñeca con furia. Lucía Delgado, frente a tanta gente, ¿no te da vergüenza? ¿No tienes dignidad? Me sentía agotada. No era esto lo que querías. Mis palabras lo enfurecieron aún más. Gritó a los que nos rodeaban. Todos, den la vuelta, ya. Con el rostro oscuro, ordenó que me llevaran a casa. A medianoche, empecé a tener fiebre alta. La noche anterior ya había pasado frío, y la herida de mi muñeca aún no cicatrizaba. Ahora, al empaparse en agua, se infectó. Cuando llueve, llueve sobre mojado. La fiebre me dejó inconsciente. No sé cuánto tiempo pasó. En mi sueño, alguien colocó una mano fría sobre mi frente. Una toalla tibia me limpiaba el rostro, con gestos suaves y delicados, como si cuidara de un tesoro recién recuperado. En mi mente aparecía la imagen de alguien que se parecía a Diego Fernández. Pero no del todo. No te vayas. No me dejes sola. Las lágrimas rodaban por mis mejillas. Alguien las secó con la yema de los dedos. Me consoló suavemente. Está bien, no me iré. Estaré contigo, sí. ¿Por qué hueles diferente? ¿A qué olía antes? A campanillas azules, como la brisa del inicio del verano. Conversábamos en susurros, muy cerca. Nunca usé esa fragancia. Sí la usaste. Siempre fue tu aroma favorito. ¡Qué fastidio! Él se levantó en silencio, dispuesto a marcharse. Yo, apurada, le sujeté el borde del abrigo. No te vayas. Rompí a llorar. Sofía, no me dejes sola. Todo quedó en silencio por unos segundos, hasta que alguien me sacudió con fuerza. ¿A quién estás llamando? Las lágrimas caían con más fuerza. Lucía Delgado, despierta y respóndeme. ¿A qué hombre acabas de llamar? La figura del sueño se desvanecía, y sin poder contenerme, solté en voz alta. Sofía Fernández. No te vayas, Sofía. La mano que me sostenía se soltó de golpe. Me hundí aún más en el sueño. Cuando abrí los ojos de nuevo, todo mi cuerpo dolía. Había estado acostada demasiado tiempo. Mis labios estaban tan secos que se agrietaron. Bajé a por un poco de agua. El suelo estaba lleno de colillas y botellas vacías. Diego Fernández estaba desplomado al borde del sofá. A sus pies, cientos de dibujos, esparcidos por el suelo. Se me cortó la respiración, ignorando el dolor del cuerpo. Me arrodillé para recoger cada hoja con cuidado. Diego Fernández me levantó bruscamente. Estos dibujos, rotos, también te importan tanto. Eres buena. Muy buena. Usarme como reemplazo. El hombre en los retratos se parecía a Diego Fernández, pero no era él, y él lo sabía. Porque en la esquina izquierda de cada hoja estaban las iniciales de Sofía Fernández. Si no fuera por todo esto, jamás habría descubierto lo que escondías en el sótano. Fui un tonto, no solo por quedar atrapado en esta estúpida novela, sino por dejarme usar por ti. Su voz se suavizó. No tienes nada que explicarme, nada. Sus ojos estaban rojos, llenos de reproche. Lucía Delgado, ¿sabías que, cuando estabas enferma, fui yo quien te cuidó? Cuando te vi débil en la cama, me dolía el alma. No dejaba de preguntarme si mis sentimientos por ti eran por culpa del guión, o si eran, realmente, sinceros. Me alejé de ti porque mi vida era una mentira. Mi amor era una mentira. El camino que sigo, y el amor, todo lo que creí tener no era más que una historia inventada. Al final comprendí que tú también eras inocente. Solo que antes fui yo quien eligió sufrir. Pero ahora dime, Lucía Delgado, ¿de verdad quieres que te odie? Le limpié las lágrimas que caían por el rabillo de sus ojos. Esas lágrimas, sobre ese rostro, me partían el alma. No llores. Cuando lloras, ya no te pareces a él. El rostro de Diego Fernández palideció al instante. Lo miré serenamente. Tienes razón. Deberías odiarme. Ah, olvidé decirte algo. La autora de esta novela soy yo. Diego Fernández se tambaleó, como si lo hubiera presentido. Con voz temblorosa, preguntó. Entonces, ¿qué relación tengo con Sofía Fernández? Sofía Fernández. Hace mucho tiempo que nadie pronunciaba ese nombre. Esa fue la historia antes de que entrara en el libro. Cuando conocí a Sofía Fernández, estaba sentada junto al mar, cansada de todo, dispuesta a morir. El mundo era tan oscuro que ya no veía la luz. Por un accidente, había quedado ciega. Los fragmentos de vidrio del coche cortaron mis ojos. Pasé casi un año en el hospital. No tenía muchos amigos. Y mi relación con mis padres era distante. Mis únicas compañeras eran la tristeza, la soledad y la oscuridad eterna. Cada día anhelaba profundamente poder volver a ver la luz. Pero pasaron 2 años, y aún no veía la luz. Ni los colores. Ya no podía sostener un pincel, el que tanto amaba. Mi madre insistía, piénsalo, la familia Tran tiene buena posición. Su hijo, no se preocupa por tu ceguera. Deberías casarte pronto, así tendrás a alguien que te cuide. Tu padre y yo ya no tenemos fuerzas para estar siempre pendientes de ti. La interrumpí con calma. Mamá, casarse no es una obligación en la vida. Su voz se volvió cada vez más impaciente. Eso será para la gente normal, pero tú, ¿y yo qué? Respondí tranquila. Guardó silencio. Colgué sin decir más. A sus ojos, siempre fui una carga. Un peso que estaban obligados a soportar. Tras salir del hospital, escuché innumerables discusiones entre ellos. Reproches que se lanzaban mutuamente. Querían una hija perfecta, brillante.
pero para ellos, yo solo era una inútil, incapaz de valerse por sí misma. Les oculté que había pedido que me llevaran a una pequeña isla. Durante todo este tiempo, salía cada día a caminar. Llegué a conocer bien los caminos del lugar. Después de 2 años en la oscuridad, ya me había acostumbrado a no ver nada. Si debía morir, quería hacerlo en paz. El agua del mar, helada, me cubría los tobillos, luego las pantorrillas. Frente a mí, había una gran roca sumergida. No podrás pasar por ahí. En medio del silencio, una voz masculina clara rompió la quietud. Me quedé inmóvil, sorprendida de no estar sola allí. Había alguien más. Instintivamente, moví mis pies hacia un lado. El hombre bostezó, con un tono perezoso y tranquilo, pero con una calidez que calmaba. Por ese camino tampoco podrás ir. Moví los pies en el agua varias veces, pero hacía rato había perdido la orientación. Me quedé quieta, dejando que el viento marino rozara mi rostro. Pasaron más de 10 minutos. El agua seguía en mis pantorrillas. Frustrada, pateé el agua con fuerza, dándome cuenta de que tal vez se burlaba de mí. Le pregunté sin rodeos: oye, ¿hacia dónde está el frente? ¿Y hacia dónde quieres ir tú? Apreté los labios. Era evidente que su pregunta era absurda. Estábamos en medio del mar. Mi respuesta no pareció sorprenderle en absoluto. Entonces, si quieres ir en esa dirección, sigue mi voz. Cuando mis pies tocaron la arena suave de nuevo, me di cuenta de que me había engañado otra vez. Desde que quedé ciega, mi oído se había vuelto mucho más agudo. Podía sentirlo justo frente a mí. Sabía que estaba allí, tan cerca. Con rabia, le di una fuerte patada. El hombre gritó de dolor. Me giré y seguí caminando hacia el mar. Esta vez, cuando el agua me llegó a la cintura, un brazo me sujetó con fuerza desde atrás. Me resistí con todas mis fuerzas, pero él no me soltó. Me tiró hacia sí. Tragué varias bocanadas de agua y empecé a toser. No te metas en mis asuntos. Con voz ronca, respondió. Entonces, primero no mueras. Me tenía completamente abrazada. Me sujetó de la cintura y me arrastró hacia la orilla. Una chaqueta todavía tibia fue colocada sobre mis hombros. Apenas pude hablar. Cuando ya me llevaba directamente al hospital de la isla, me obligaron a quedarme allí 2 días. Y fue entonces cuando supe su nombre, Sofía Fernández. La oscuridad, el entorno desconocido y el ruido constante me hacían sentir aún más insegura. Sofía Fernández no se inmutó ante mi frialdad. Seguía hablándome con paciencia. No era como los demás. No me preguntaba por mi pasado, ni por mis ojos ciegos. Solo después de contarme historia tras historia, susurró suavemente junto a mi oído. Vivir también está bien, ¿verdad? Me di la vuelta y me cubrí la cara con la manta. Apenas lo conocía desde hacía menos de 2 días. Eres así de amable con cualquiera. Solo quería que dejara de hablar. Pero él me acercó una rodaja de manzana cortada. ¿Quién dijo que solo nos conocemos desde hace 2 días? He estado en todos los lugares a los que vas cada día. Me quedé inmóvil. Se refería al lugar donde quise morir. Allí casi nunca había nadie. Me gustaba sentarme y sentir el calor del sol, el sabor salado del viento, perdiéndome en mis pensamientos. Él susurró cerca de mi oído. Lucía Delgado. Hemos visto juntos 63 atardeceres. Mi mano se relajó bajo la manta. Finalmente, mordí la manzana que me ofrecía. ¡Qué fastidio! Cuando por fin había decidido rendirme a todo, alguien apareció para impedirme partir. Cuando me dieron de alta, Sofía Fernández me acompañó a casa. Sonreía ampliamente, diciendo que le quedaba de paso. 30 minutos después entendí su casualidad. No me imaginaba que la casa que alquilé estaba justo al lado de la suya. En otras palabras dijo: hemos sido vecinos todo este tiempo. No solo te veía en la playa. Sofía Fernández, eres un pervertido, le grité. Él fingió no escuchar mi reproche. Antes de entrar en casa, me detuvo con timidez. Parecía nervioso, pero preguntó con cuidado. Estos 2 días, ¿ha habido algo interesante en tu mundo? Sabía que temía que volviera a intentar acabar con mi vida. Aparté su mano bruscamente, con voz fría, aunque con un leve alivio, que ni yo misma noté. Solo me pareces muy molesto. Sofía Fernández soltó una risa cerca de mi oído. Entonces me esforzaré por molestarte cada día. Y cuando decía cada día, era literal. A veces traía un ramo de flores, diciendo: hoy son rosas, la próxima, rosas silvestres. Y luego, rosas de té. Siempre decía lo mismo. Las próximas serán más hermosas que las anteriores. Y así me hacía esperar cada nuevo ramo. A veces traía una comida sencilla. Hoy le puse un huevo. La próxima, un huevo frito. Y después, uno con la yema líquida, tu favorito. Aunque fuera el mismo plato, siempre cambiaba la forma de hacerlo, para darle un sabor distinto. Gracias a él, empecé a comer y vivir mejor. Decía que el próximo mes habría una lluvia de estrellas, y quería que la viéramos juntos. También decía que mi restaurante favorito de ramen en la isla cerraba en verano, y solo abría en invierno. Así que tienes que esperar hasta el invierno, decía. Una vida que antes era vacía empezó a llenarse de esperanza. Sofía Fernández era un hombre extraño. Siempre se escuchaba a su alrededor el leve tintinear de frascos. No pude evitar preguntarle. Él se detuvo un instante y respondió: ah, son solo caramelos de frutas. ¿Quieres algunos? Aparté el rostro. Detestaba lo dulce y empalagoso. Me reí de él como si fuera un niño. Pero nunca se ofendía ni me replicaba. A veces desaparecía de la isla por varios días, sin darme jamás una explicación. Con el tiempo empecé a sentir curiosidad, pero él siempre guardaba el secreto, disfrazándolo con regalos preparados de antemano y excusas torpes. Esta vez el regalo es un gato de madera, dijo. Toqué el objeto con las manos.
tratando de adivinar su forma. Sofía Fernández protestó, fingiendo molestia. No es un gato, es un conejo. No dije nada. No quise arruinarle la ilusión. Fuera de cocinar. No tenía talento para casi nada más. Susurró. Es tu signo del zodiaco. He estado aprendiendo escultura por mucho tiempo para hacerlo. Apreté el regalo en mis manos y reí suavemente. Me gusta. Bastante, aunque no podía verlo, podía imaginar su rostro orgulloso, y la sonrisa satisfecha de Sofía Fernández. Era tan fácil hacerlo feliz. Después de cenar, me arrastró afuera con entusiasmo. ¿A dónde vamos?, pregunté. Ya lo olvidaste, prometiste ver conmigo la lluvia de estrellas. No pienses retractarte ahora. Así que era hoy. Sofía Fernández me llevó en coche al extremo sur de la isla. Según él, era el mejor lugar para ver la lluvia de estrellas. Esa noche, parecía que no había nadie más allí. Respondió misterioso, porque es un lugar secreto que descubrí yo. Armó una tienda de campaña y me ayudó a sentarme. La lluvia de estrellas no llegaría hasta las 4 o 5 de la mañana. Aún faltaba mucho. Levanté el rostro hacia el cielo. Todo seguía envuelto en oscuridad. Sofía Fernández. Nunca he visto estrellas fugaces. Su respiración se volvió más suave. Tal vez, ya no tendría la oportunidad de verlas nunca. Sonreí, girándome hacia él. No importa. Puedes verlas por mí. Él tomó mi muñeca con fuerza, y con voz temblorosa. Después de un largo silencio, murmuró, no puedes ver las estrellas fugaces, ni siquiera puedes ver mi rostro, tan dolido que casi lloro. En ese momento, medio dormida, me quedé dormida del todo. No había pasado mucho cuando Sofía Fernández me sacudió suavemente. Lucía, las estrellas fugaces ya están aquí, despierta y pide un deseo. No sabía hacia dónde mirar. Él tomó mis manos desde atrás, juntándolas con ternura. No se me ocurrió ningún deseo. Solo sentía su respiración cálida, rozando mi cuello. ¿Ya pediste el deseo?, preguntó en broma. Te he engañado. Sonrió satisfecho. ¿Cómo son las estrellas fugaces?, pregunté. Se inclinó junto a mi oído y respondió en voz baja, como estrellas cayendo del cielo. Mi corazón latía más fuerte que nunca. Sofía Fernández, ya no me pareces tan molesto como antes. La vida en la isla era tranquila y apacible. Pasaron otros 4 meses, hasta que mis padres descubrieron que yo no estaba en casa. Empezaron a llamarme constantemente, presionando cada vez más con el tema del matrimonio. Era irónico. En los últimos días me llamaron más veces que en los 24 años anteriores. No sé cómo descubrieron dónde vivía. Enviaron al hijo de la familia Tran a buscarme, para obligarme a volver. Golpeé con fuerza al hombre con mi bastón de ciega, justo cuando intentaba tocarme. Él gritó furioso y avergonzado, maldiciendo, no seas desagradecida. Mi familia no te desprecia por ser ciega. Si no fuera por tu cara aceptable, ¿crees que me casaría contigo? Tus padres tampoco se oponen. Sé obediente y ven conmigo. Le darás a la familia Tran un hijo. Mientras hablaba, me empujaba hacia el coche, sus manos manoseando mi cintura, su respiración áspera rozando mi oído. El estómago se me retorció. Los recuerdos desagradables regresaron a mi mente. En la secundaria me encantaba pintar. Mis padres no se opusieron, incluso estaban dispuestos a gastar mucho dinero para que estudiara en el estudio más prestigioso. Para ellos, era otro motivo de orgullo. El maestro más viejo del estudio tenía más de 50 años. A menudo me hacía quedarme a solas con él, y siempre encontraba pretextos para tocarme sin querer. Los demás estudiantes me envidiaban, pensando que era afortunada por recibir clases privadas. Desde entonces, empecé a odiar profundamente el contacto físico. Evité acercarme a nadie. Después, siempre intentaba esquivarlo, pero una vez, borracho, me acorraló en el baño. De no ser por una limpiadora que pasó cerca, quizás no habría escapado. Aterrada, corrí a denunciarlo a la policía, pero se negaron a abrir un caso. Se lo conté a mis padres, y pensaron que exageraba las cosas. Incluso me obligaron a disculparme con él. Querían que siguiera aprendiendo a pintar con él. Discutimos como nunca antes lo habíamos hecho. Hasta que mi padre, con frialdad, dijo, arréglatelas tú sola. Entre las miradas de desprecio de mis compañeros, me expulsaron del taller. Era demasiado joven entonces. Hice todo lo que se me ocurrió. Pero nadie me creyó. Nadie quiso ayudarme. Ahora no solo los culpo. Los odio por intentar empujarme otra vez al abismo. Le mordí con fuerza el brazo al hombre detrás de mí. Él me agarró del cabello y lo tiró hacia atrás. El dolor me hizo sudar frío. Era demasiado fuerte. No podía escapar. Y además, no podía orientarme para correr. Peor aún, Sofía Fernández no estaba en casa esos días. Apreté los dientes, aferrándome a la puerta del coche. Cuando estaba por rendirme, escuché el grito furioso de Sofía Fernández a lo lejos. Un viento helado pasó junto a mi oído. El hombre que me sujetaba cayó tras un golpe violento. ¿Quién demonios eres?, balbuceó él. Nunca había oído a Sofía Fernández hablar con tanta frialdad. Soy quien te va a matar. Sus puños cayeron uno tras otro con furia. El hombre pasó de insultar a suplicar, hasta que ya no emitió sonido alguno. Un líquido cálido salpicó mi rostro. El olor metálico de la sangre me llenó las fosas nasales. Temí que lo hubiera matado. Corrí a detenerlo. Apenas logró contenerse a tiempo. Sofía Fernández, con la punta de los dedos limpió la sangre de mi cara. Luego me abrazó con fuerza. Temblaba. Su voz era ronca. ¿Estás bien?, negué suavemente dentro de sus brazos. Perdón.
Llegué tarde. Con solo esas palabras, las lágrimas comenzaron a caer sin control. El alboroto fue tan grande que alguien llamó a la policía. Pronto llegaron las patrullas y la ambulancia. Sofía Fernández me abrazaba sin soltarme. Le acaricié la espalda, intentando calmarlo. Pasaron varios minutos y aún no me soltaba. Sentí algo extraño. Y de pronto su cuerpo se desplomó entre mis brazos. Mi mente se nubló. Grité pidiendo un médico. Sofía Fernández fue llevado al hospital y puesto en cuidados intensivos. Durante 3 días pregunté al médico, ¿por qué está en cuidados intensivos? Está muy grave. El médico suspiró, vaciló largo rato sin responder. Usted no es familia del paciente, ¿verdad? Espere a que despierte. Pregúntele usted misma. No entendía a qué se refería. Solo sentí una angustia inexplicable en el pecho. Cuando Sofía Fernández finalmente despertó, lo trasladaron a una habitación normal. ¿Qué te pasó? No intentes engañarme. Sofía Fernández guardó silencio unos segundos, intentando eludir el tema como siempre. Me levanté furiosa. Si no quieres hablar, está bien. Entonces él, lo diré, señorita, no te enojes. Me senté de nuevo. Su voz era tranquila, sin revelar nada extraño. La verdad es que antes tuve algunos problemas de salud. Me operaron varias veces, pero ahora casi estoy recuperado. Solo quedaron unas pequeñas secuelas. A veces reaparecen síntomas leves. No te preocupes, no es nada grave. Yo dudé, sin saber si creerle, pero no tenía manera de comprobarlo. De verdad, alguna vez te he mentido. Exhalé aliviada. Él me acarició la cabeza, levantando mis labios con 2 dedos. Así que no estés triste, Lucía. Sonríe más. Me gusta verte sonreír. Después de aquel incidente, la familia Tran y mis padres ya no volvieron a molestarme. Sofía Fernández salió del hospital y no se separaba de mí. No quería irse. ¿Y si ese tipo regresa a buscarte? ¿Y si algo te pasa? Cuando yo no esté contigo. ¿Y si llego tarde otra vez? Como la última vez. ¿Puedo dormir en el suelo o en el sofá? No importa. Su voz se hacía cada vez más baja, casi dolida. No pude evitar reír. Está bien. Hay una habitación libre al lado. Tiene cama. Él se quedó inmóvil y preguntó con cautela. ¿Esa habitación no la habías cerrado para que nadie entrara? Me quedé helada. Mis ojos no me ayudaban. Y antes Sofía Fernández había venido varias veces a limpiar mi casa por su cuenta. Desde que me mudé, esa habitación siempre estuvo cerrada, sin dejar entrar a nadie. Dentro estaban mis utensilios de pintura. Nunca le había contado a Sofía Fernández que sabía dibujar. Por el trabajo de mis padres, casi nunca estaban en casa. Cuando era niña, aún anhelaba su cariño. Esperaba que en mi próximo cumpleaños no tuviera que pasarlo sola. Esperaba que en el día del niño me llevaran al parque, como los demás padres, aunque fuera una sola vez. Ya en la adolescencia, aprendí a ser una chica rebelde, como en las películas, esperando llamar su atención. Los profesores los llamaron muchas veces, pero siempre se excusaban con el trabajo. Luego me telefoneaban para advertirme: si vuelves a hacernos quedar mal, te echaremos de casa. Criar un perro sería mejor que tenerte. Con el tiempo, ni los maestros se molestaban en regañarme. Desde el último año de secundaria me sentaba al fondo del aula. Viví una juventud gris, apagada. Nadie escuchaba mis gritos de soledad. Con el tiempo, me refugié en la pintura. Cada vez que sentía inspiración, volcaba todo mi corazón en el lienzo, como si pudiera escapar del dolor real. Muchos de mis maestros elogiaban mi talento. Sentía que, por fin, había encontrado algo que me daba valor. Después de perder la vista, guardé mi caballete bajo llave. Se volvió un sueño inalcanzable. Mientras me quedaba inmóvil, Sofía Fernández abrió aquella puerta cerrada. Sacó mi caballete y me tomó de la mano. Cuando vimos la lluvia de estrellas, pedí un deseo. ¿Por qué lo mencionas ahora? Sonrió. No importa. Ven conmigo. Te llevaré a ver otra lluvia de estrellas. No lograba entender qué tramaba Sofía Fernández. Pero ahora es de día. ¿Cómo va a haber estrellas fugaces? Él no respondió. Condujo hasta el lugar donde las vimos la vez anterior. Se puso a preparar algo a mi lado, sin decirme qué era. Cuando el sol estaba por ponerse, sentí una calidez luminosa cerca de mi mano. Luces de bengala. Esas son tus estrellas fugaces. Construye un pequeño dispositivo, dijo riendo, para encender más de 100 fuegos artificiales. Desde lo alto, parecen verdaderas estrellas fugaces. Así que te aprovechas de que no puedo ver. No respondió con tono serio. Es real. Muy celestial. Cuando era niña, cada vez que me enojaba, mi hermana me hacía pedir un deseo con luces de bengala. Decía que todo lo que pidiera se haría realidad. Y con el tiempo, esos deseos realmente se cumplieron. Eso solo son palabras para consolar a los niños, dije riendo. Antes de venir aquí, pedí conocer una estrella que fuera solo mía. Una estrella que me perteneciera. Se detuvo un instante. ¿Y luego qué pasó?, le pregunté. Luego te conocí a ti. Tomó mis manos entre las suyas. Mi deseo de hoy es que mi Lucía se convierta en una gran pintora. Cuando el sol se ocultó, Sofía Fernández susurró a mi oído. Lucía, ya hemos visto 303 puestas de sol juntos. Mis ojos se humedecieron. La nariz me ardía. Sofía Fernández, creo que empiezo a quererte un poco. Cuando salió la luna, colocó el caballete frente a mí. Me guió hasta sentarme y me rodeó suavemente desde atrás.
Tomó mi mano y la levantó con cuidado. La punta de mis dedos tocó algo familiar. Un pincel. Temblé, intentando apartar la mano, pero él la apretó suavemente. Condujo el pincel, trazo a trazo, sobre el lienzo. Esto es la luna. Junto a ella están las estrellas, y abajo, el mar. El mar también brilla con luz. Como tú, dijo, sonriendo. El viento marino rozó mis mejillas. Aunque el verano pasó, por dentro me sentía ardiendo. No pude evitar girarme hacia él. Sofía Fernández. ¿Cómo eres? De todas las personas que conozco, tú eres el único a quien nunca he visto el rostro. Él tomó mi mano, guiando mis dedos desde su frente hasta su barbilla. Nariz alta, ojos grandes, cejas suaves y una cicatriz sobre la ceja. Sofía Fernández. Susurré de pronto. Creo que no solo me gustas un poco, me gustas mucho. Él me abrazó con fuerza, con todas sus fuerzas, como si quisiera darme lo último que le quedaba. Nunca había amado a nadie, pero aquel verano. Sofía Fernández trajo luz a mi mundo. Me acompañó a través de la oscuridad interminable, y se convirtió en el único, el más especial para mí. No pude evitar preguntar, ¿quieres que esa estrella te pertenezca para siempre? Sofía Fernández no respondió de inmediato como esperaba. El silencio nos envolvía. Silencio, tanto, que apenas oía su respiración. Lucía. En realidad, tal vez porque hacía mucho que no veía en mí una expresión tan feliz, tan esperanzada. Sofía Fernández solo respondió, firme, sí, la quiero. Nunca supe qué más iba a decirme, ojalá hubiera sido más perceptiva aquel día. El destino realmente sabe cómo burlarse. Cada vez que creía que la vida mejoraba, me empujaba al abismo otra vez. Los días junto a Sofía Fernández fueron los más felices de mi vida. A veces desaparecía por unos días, diciendo que visitaba a su familia. Decía que su relación con ellos era buena. Y yo, cegada por la felicidad, no preguntaba más. ¿Por qué comes tantos dulces últimamente? Pausó unos segundos. Quizás es solo una costumbre, susurró. Me senté sobre su regazo, abrazándolo. Además, me parece que estás más delgado. No, he subido 2 kilos, bromeó. En serio, en esos días comencé a sentirme inquieta. Sofía Fernández desaparecía con más frecuencia, cada vez por más tiempo. Antes nunca se ausentaba más de 5 días, pero esta vez ya llevaba casi 2 semanas. Las rosas que había plantado para mí empezaron a marchitarse sin razón. Solo recibía mensajes sueltos por WeChat. Jamás contestaba mis llamadas. Me angustiaba, pero seguía confiando en él. Antes de que se fuera, le pregunté de repente, Sofía, cuando vuelvas, nos casamos. Guardó silencio durante mucho tiempo. Al final dio un paso hacia mí y depositó un beso suave en mi frente. Espérame, no sabía que sería la última vez que lo vería. Nunca llegué a esperarlo para casarnos. La siguiente llamada suya me llegó un mes después, solo un mes después. Su voz sonaba débil, muy débil. Lucía. Susurró mi nombre, en un largo silencio. Un mal presentimiento me atravesó el pecho. Sofía. Intervine con prisa. ¿Cuándo volverás para casarte conmigo? Él no respondió. Solo oía su respiración, cada vez más pesada. Lucía. Los anillos ya los compré, pero esta vez no podré cumplir mi promesa. Me tapeé con acento agudo la boca, negándome a oír lo que seguía. Finalmente, su voz llegó por el teléfono. Lucía, sé feliz. Y después, el pitido continuo de un monitor médico. Había pasado tanto tiempo en hospitales, ¿cómo no pude reconocer ese sonido? Sofía Fernández, grité, desesperada. Una voz femenina contestó entre sollozos. Soy su hermana. Él ya se ha ido. Corrí sin pensar, pero no llegué a tiempo para verlo. Camino al hospital. Un camión fuera de control causó un accidente en cadena entre más de 10 autos. Caí en coma profundo. No sé si fue suerte o desgracia. Sobreviví. Cuando abrí los ojos otra vez, una luz blanca me cejeó con acento agudo. No podía abrirlos del todo. Podía ver. Veía de nuevo. La mujer junto a mí era una desconocida, pero enseguida reconocí en su rostro a la hermana de Sofía Fernández. Se parecían tanto. No dijo nada. Solo dejó caer 2 anillos helados en mi mano. Los sostuvo hasta su último aliento, susurró. Miré al techo, sin expresión. Mis ojos veían gracias a él. Las lágrimas brotaron sin control. Antes de irse, ella me dejó un álbum y una carta. El álbum mostraba su vida, desde niño hasta adulto. La carta. Nunca tuve valor de abrirla. Por fin vi su rostro. Sonrisas, enojos, picardía. Pero ninguna lágrima. Siempre me dijo que era terco y que odiaba llorar. Ahora solo me quedaban sus frías imágenes. Escapé del hospital y fui sola a su tumba. Acaricié su rostro tallado en la piedra una y otra vez, mordiéndome los labios para no llorar. Él siempre decía que le gustaba verme sonreír. Intenté sonreír, pero al final me derrumbé bajo la lluvia. La luz de mi mundo se apagó otra vez. ¡Qué historia tan conmovedora!, rió Diego Fernández. Sus ojos, enrojecidos, mezclaban burla y resentimiento. De repente me tiró al suelo y me apretó el cuello. Su voz sonó inquietantemente serena.
Mi existencia fue creada por ti, solo por otro hombre. Lucía Delgado. Para ti, no valgo ni como un payaso. Me observas desde lo alto, disfrutando de mi humillación, como una simple espectadora. Desde el principio, nunca me viste como un ser independiente. Su puño golpeó el suelo, rozando mi oído con furia. Me miró con los dientes apretados, aumentando la presión en mi cuello. Sí, soy ruin y egoísta. Con esfuerzo logré pronunciar unas palabras. Diego Fernández. Yo nunca fui una buena persona. Después de la muerte de Sofía Fernández, viví como un alma vacía. Aunque mis ojos se curaron, ya no pude volver a pintar. El hombre que me dio el valor para mirar el futuro ya no estaba. No podía avanzar, ni retroceder. Empecé a escribir novelas, historias inventadas, que se convirtieron en mi medicina espiritual. De un mundo ilusorio saltaba a otro, sumergiéndome por completo en ellos. En esas historias, Sofía Fernández y yo podíamos ser amigos de la infancia, o dos desconocidos que se enamoraban lentamente al cruzarse. A veces, un matrimonio antes del amor, una reconciliación tras la ruptura, pero sin importar qué, todas las historias terminaban con finales felices, tan distintos de mi realidad. Cuando quise quitarme la vida otra vez, desperté dentro de mi propia novela, la que acababa de terminar. Por egoísmo, la protagonista llevaba mi mismo nombre. Nunca mencioné a Sofía Fernández, pero su sombra estaba en todas partes. Cada protagonista masculino tenía su rostro, su voz, su carácter y su amor. Diego Fernández era igual a él, hasta en la forma de amar, como si alguna vez él también me hubiera amado en aquel mundo perdido. Cuando lo vi por primera vez en esa nueva vida, pensé que el cielo me había concedido una segunda oportunidad. Si yo podía habitar el cuerpo de la protagonista, entonces él también podía ser el héroe renacido. Pero pronto comprendí que no era así. Jamás había visto el rostro de Sofía Fernández, y el de Diego Fernández era tan parecido que dolía mirarlo. En sus gestos veía al hombre que soñé cada noche. Alegría, tristeza, ironía, odio, deseo. Emociones tan vivas que ya no eran imágenes frías, sino recuerdos palpitantes. Por eso, sin importar cuánto me lastimara Diego Fernández, yo no podía irme, solo necesitaba un poco de consuelo. Aunque fuera falso, ¿cómo podía obligarme a despertar? Pero todo lo que podía controlar estaba dentro del guión. Fuera de la trama, nada me obedecía, nada podía cambiarlo. Olvidé que, al escribir la historia, cada personaje fuera del guión también tenía pensamientos y vida propia. Cuando escaparon de la trama, su resentimiento y rencor me lo hicieron ver. Nadie podría ser mi Sofía Fernández otra vez. Lucía Delgado, ¿me amaste alguna vez? Aunque solo fuera un instante. Diego Fernández rugió con desesperación, como una bestia herida. Dolido, gritó mi nombre. Yo lo miré fijamente, y pronuncié cada palabra con frialdad. Nunca. Jamás, te arrepentirás, gruñó. Tal vez mis palabras lo enloquecieron. Me encerró en el sótano. Fabricó para mí esposas especiales de manos y pies. Retiró todo lo que pudiera hacerme daño. Las paredes y el suelo estaban cubiertos de material acolchado. Me tenía prisionera en una habitación oscura, sin salida. Frente a mí, metió todos los cuadros de Sofía Fernández en una trituradora. Aunque lo ames, ya está muerto, dijo con frialdad. Sonreí con amargura. Olvidas algo, Diego Fernández. Los vivos nunca vencen a los muertos. Era la misma frase que él me había dicho, después de la muerte de Carmen. Otra vez lo enfurecí. Con los ojos llenos de odio, me sostuvo el mentón y murmuró helado. Encerrarte toda la vida no sería tan difícil. Estás loco, grité. Él sonrió. Tal vez, pero somos iguales. Dejé de comer durante días, sin dirigirle una palabra. Mi cuerpo se debilitaba. Y entre sueños lo vi. Vi a Sofía Fernández. Si aún vivieras, nunca me habría perdido en este mundo falso. Fui a la casa de la isla, la última que él habitó. Fui a recoger sus cosas. En un compartimento oculto del armario, había frascos y frascos de medicinas. Mentiroso, susurré. Sofía Fernández decía que nunca me había mentido, pero después de conocernos, me mintió por primera vez. Lo que comía cada día no eran caramelos de frutas. En sus últimos días, el clima no era frío, pero él siempre llevaba un abrigo grueso. Tampoco me dejaba tocar su rostro. Entonces lo entendí. No quería que descubriera cómo su cuerpo se debilitaba día a día. Lloré toda la noche. Mi mente se quebraba poco a poco. Diego Fernández ya no sabía qué hacer conmigo. Terminó poniéndome suero para mantenerme con vida. A veces, en los días soleados, me sacaba al jardín en silla de ruedas para tomar el sol. No entendía por qué se volvió tan loco, por qué transformó la mansión exactamente como antes, colgando de nuevo nuestras fotos de boda en la pared. Dejó de ir a la empresa. Solo se quedaba en casa, mirándome. Tenía miedo de que muriera. Los días pasaban lentamente. Su mirada, antes llena de odio, se tornó confusa y resignada. Aprendió a imitar al hombre del guión, fingiendo ternura como él lo hacía. Pero aún así no me dejó salir de la mansión. ¿No podemos volver a ser como antes?, pregunté. Mi voz era ronca. Hacía mucho que no hablaba. No tienes que forzarte, ni intentar ser Sofía Fernández, susurré. Él apretó mis hombros con rabia. Lucía Delgado, tu corazón está hecho de piedra. Me lo dijo con un rencor casi infantil. Piensa lo que quieras, pero jamás escaparás de mí.
Siempre fue así, arrogante, convencido de sí mismo. Qué lástima, nada saldría como él quería. Últimamente, en mis sueños, veía a Sofía Fernández. Una y otra vez me decía, Lucía, ya es hora de seguir adelante, debes ir hacia la luz. Tenía que irme. Poner fin a todo. Desde que Diego Fernández me encerró en el sótano, cada 10 días venía un médico privado a revisarme. Nunca fallaba una cita. El abuelo de Diego Fernández empezó a sospechar algo. Al final, él tuvo que llevarme en secreto al hospital. Conté los días. Faltaban 7 para la próxima revisión. Empecé a comer bien, a cuidar mi salud. Parecía aliviado, incluso de buen humor. Por fin sonreía de nuevo. El día del examen dudó mucho. Y antes de subir al coche me quitó las esposas. El coche avanzaba junto al acantilado, ni muy alto, ni demasiado bajo. Todo estaba en silencio. Lo miré de pronto y murmuré, Diego Fernández, déjame ir. Su rostro se ensombreció, enfurecido. Ni lo sueñes. No puedes encerrarme para siempre. Él sonrió con frialdad. ¿A dónde podrías huir en este mundo? Siempre le gustó usar eso para amenazarme. Bajé la ventanilla. El viento despeinó mi cabello. Sonreí con tristeza. Entonces me iré de este mundo. Sus pupilas se contrajeron. ¿Qué piensas hacer? Y antes de que pudiera reaccionar, me lancé hacia él. El coche se tambaleó. Lucía Delgado, estás loca. Suéltame, gritó, pero sujeté el volante con fuerza. El coche se desvió, chocando contra la valla del acantilado. Quedó colgando al borde, suspendido sobre el mar. Yo, en el asiento del copiloto, medio cuerpo fuera de la ventanilla. El suelo estaba tan cerca. Pero Diego Fernández no tuvo la misma suerte. Cada uno pendía de un lado, buscando equilibrio. Un solo movimiento en falso y el coche caería al vacío. Dolorida, lo vi respirar con dificultad mientras sujetaba mi mano. La sangre le corría por la frente, nublándole la vista. Yo apenas podía distinguir su rostro, solo oír su voz amarga. Así que me odias tanto. Prefieres morir conmigo. Su respiración se volvió más pesada, y con lo último de su fuerza, acarició suavemente mi cabello. Lucía, dentro o fuera de la historia, siempre te he amado, siempre lo hice. Desabrochó mi cinturón de seguridad. Intentó empujarme fuera del coche. Quiero que recuerdes, Diego Fernández no es menos que Sofía Fernández. No menos que él. Cuando la palma de mi mano tocó el suelo, intenté volver la vista atrás. El coche perdió el control y cayó. A través de la ventana, lo vi por última vez. Sus últimas palabras fueron un suspiro débil, que el viento se llevó, apenas audible, lejano. Conseguir tu amor. Es tan difícil. Yacía exhausta sobre el suelo. El momento en que el coche impactó con fuerza. Un trozo de vidrio atravesó mi abdomen. Diego Fernández no pudo salvarme. Todo debió terminar hace mucho tiempo. Una leve sonrisa de alivio cruzó mi rostro. Mi conciencia comenzó a desvanecerse. La Lucía Delgado de la novela desapareció. Yo no morí. Regresé al mundo real. 4 años en la historia equivalían a solo 40 horas en la realidad. Un largo sueño, del que por fin desperté. Encendí el ordenador y borré todas las novelas que había escrito durante todos esos años. 8 años después de la muerte de Sofía Fernández, por fin tuve el valor de abrir su carta. Lucía, cuando leas esta carta, quizá ya me haya convertido en una estrella del cielo. Una vez te dije que nunca te mentí, pero en realidad lo hice 3 veces. Nunca comí caramelos de frutas. Aquella noche no hubo estrellas fugaces, y mi enfermedad nunca tuvo cura. El día de mi 16º cumpleaños, me diagnosticaron una enfermedad rara. Solo me quedaban unos 15 años de vida. Curiosamente, no sentí miedo alguno. Saber mi tiempo limitado me dio calma para hacer muchas cosas. Con suerte, podría vivir sin tantos remordimientos. Eso pensaba, hasta que te conocí. Contaba cada atardecer a tu lado. Te observaba en silencio. Entonces supe lo que era el amor a primera vista. Te regalé flores, coquiné para ti. Te llevé a ver las estrellas fugaces. Te dije que esperáramos a que el restaurante de ramen volviera a abrir. Así, en los inviernos, tendrías un motivo más para quedarte. Un poco más de esperanza. Podrías seguir esperando por este mundo. Yo me inquietaba. Y tú, al fin, diste un paso hacia mí. Ojalá no hubiera estado enfermo. Lucía, soy un cobarde. No tan valiente como creías. Empecé a odiar el destino. Cada día deseaba que el tiempo se detuviera. Solo quería estar contigo un poco más. Mi enfermedad volvió una y otra vez. Los medicamentos aumentaban. Debía volver al hospital. Fui muchas veces, dudando cada vez más. La razón me decía que debía alejarme de ti antes de tiempo. Por eso, cuando me preguntaste si quería estar contigo, no respondí enseguida. No debía permitir que sufrieras más en tu vida. Pero fui egoísta una vez más. Mientras más tiempo pasaba contigo, más temía morir. Había preparado los anillos hace tiempo, antes de que tú me preguntaras si quería casarme. La propuesta debió salir de mis labios, no de los tuyos. Pero fuiste tú quien habló primero. Había decidido contarte la verdad, tras el próximo chequeo, pero esta vez no pude salir del hospital.
Mi salud empeoró y tuve que ingresar de nuevo. Le pedí a mi hermana que te dijera que estaba bien. Viví 26 años. En cuidados intensivos. Y por primera vez, lloré. No quería morir. No aún. Quería vivir. Vivir de verdad. Y aún así, la única persona que no podía soltar eras tú, Lucía. No quería que me vieras así. Temía asustarte con mi final. Solo deseaba oír tu voz una última vez. Tus ojos sanarán, Lucía. Y te convertirás en una gran pintora. La estrella fugaz que nunca llegaste a ver. Esta vez, mírala por mí, en mi lugar. Al norte de la isla hay una pequeña iglesia. Recé allí, ante Dios, pidiendo que en la próxima vida pudiera seguir a tu lado, Lucía Delgado. Y te susurro. Dios aceptó mi plegaria. Con la condición de que esta vida tuya fuera pacífica. Hasta tus 99 años. Así que, Lucía, vive bien, sí. Cuando llegues al final del tiempo, nos volveremos a encontrar, te lo prometo. Las lágrimas empaparon la carta amarillenta con el paso de los años. 8 años han pasado, y recién ahora tengo el valor de decirte adiós. Abracé la carta contra mi pecho, sollozando sin control. Lo prometo, Sofía Fernández. En la próxima vida, volveremos a encontrarnos. El tiempo pasó como sombra fugaz por la ventana. Sin darme cuenta, cumplí 99 años. Antes de que llegara la muerte, escribí una última carta para ti, Sofía. He seguido tus palabras. Comí bien, viví bien, sana, hasta los 99 años. Mi cabello es plateado. Mi belleza de antaño ya no existe. Pero si fueras tú, sé que me reconocerías al primer vistazo. También cumplí mi promesa. Me convertí en pintora. Mi última obra se titula Después de 3 días. Y la estrella fugaz que me regalaste en esos 3 días. He visto muchos atardeceres en la isla, tan hermosos, pero aún así, ninguno igualó al que compartimos aquella vez. Espera un poco más, amor. Pronto volveremos a vernos. Entonces, cada atardecer, quiero que lo miremos juntos. El bolígrafo cayó de mi mano. De pronto, regresé a aquel verano lejano. El chico que trajo la luz a mi vida apareció. Y desde entonces, la noche se disolvió, el día fue eterno.